Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Apelios Mode. En este video vamos a tratar de hacer una guía de farmeo. Bueno, una guía no, pero una forma de farmear oro bastante rápido. He buscado mucho por internet y resulta que este fue el método que más me convenció, ya que yo no tengo la campaña de Argus, por lo tanto no puedo conseguir oro en Argus. Y esta fue la mejor manera. Bueno, para que sepan, no es tan difícil. Simplemente hay que ir a Pandaria, al desierto del Pavor, e ir a la mazmorra que se llama Corazón del Miedo. La van a encontrar muy fácilmente, está ahí en un árbol gigantesco que está en el mapa. Si no tienen el add-on que le marca las mazmorras y otras cosillas, simplemente tienen que ir hasta el desierto del Pavor y en la parte izquierda van a encontrar un árbol gigante, van hasta ese árbol y ahí por ahí está la entrada. No va a ser muy difícil. Simplemente lo que tienen que hacer es entrar y limpiar todo, matar todo lo que hay. Cada bichito de esos que matemos nos va a estar dando un ítem que se llama tesoro desvalijado, si no mal entiendo. A ver, tesoro desvalijado. Sí, creo que es tesoro desvalijado. Para hacerlo más fácil, como yo hice, pueden hacer un macro. En la sección de macros, obviamente, donde ponemos barra, usar tesoro desvalijado. Después lo arrastramos a la barra de talentos, a la barra de poderes, y ahí lo cliqueamos nada más y va abriendo todos los tesoros. Si tuvieran el Autoventor que sirve para poder vender objetos y estuvieran dando bien, pero yo ya bajé bastantes versiones y están dando, vende lo que se le da la gana, vende solo chatarra y algunas otras cosas, bueno, lo hago manualmente. No se demora mucho. Si tuviéramos el Autoventor sería más rápido, ¿no? O sea, serían menos minutos. Si ya tenemos un level bastante alto, por ende, o sea, estamos en 100, 110, 120, más rápido vamos a limpiar la raid y más rápido vamos a conseguir el oro. O sea, hasta lo más rápido que yo he sabido que se puede hacer es en 3 minutos. O sea, y esos 3 minutos te daría unos 2k de oro. O sea que en una hora más o menos estaríamos recaudando unos 30, 35, 40, dependiendo qué tan rápido lo vayamos haciendo. Una vez que hayamos llegado al final de la mazmorra, tenemos que, no activando el jefe, por favor no activen el jefe, no le peguen al jefe. Lo que tenemos que hacer es colocar en la barra de chat barra FSD. Ah, no, barra no era punto FSD. Y eso nos mata automáticamente, nos lleva hasta el principio de la raid y ahí salimos. Vendemos todo lo que tenemos para recaudar el oro. Y algo muy importante, para poder volver a entrar y poder volver a farmear todos los NPC que se encuentran dentro de la raid, lo que tenemos que hacer es cambiar el modo de normal a heroico, y después reiniciar todas las instancias. Después volvemos a poner el modo normal y todas las bandas en normal y podemos volver a entrar. Una vez que entremos volvemos a hacer la limpieza. Vuelvo a repetir, no es muy difícil. Para aquellas personas que no tengan el mamut viajero, lo pueden farmear acá en una hora, quizás una hora y media, dependiendo del nivel que tengan y qué tan rápido pueden matar a todos los enemigos. Farmean, van, se lo compran en Dalaran, en la vieja Dalaran, que van a encontrar al vendedor, y después pueden venir acá y seguir farmeando. Para los que no lo tengan, cercana a esta ubicación donde se encuentra la raid, hay como una ciudad pequeña donde hay unas personas hormiga, y ahí podemos hacer piedra hogar. Y ahí podemos vender todo lo que saquemos. Va a demorar un poco más,
obviamente, porque van a tener que hacer piedra hogar, ir para ahí, ir, volver a matar todo. Mientras más espacio tengan en las mochilas mejor. Si tienen poco espacio, se van a llenar muy rápido y va a ser un poco más tedioso, así que recomiendo mínimamente tener las bolsas de 30 casillas. Yo ahora porque tengo un add-ons ahí que me muestra todo así más o menos. Para los que no tengan add-ons, seguramente se le dan las bolsas normales, comunes y corrientes, aunque hay diferentes tipos de add-ons. Para los que no sepan cómo poner un add-ons, pueden ir a uno de mis videos que explico cómo se instalan los add-ons, cómo se descargan, así que por cualquier cosa vayan a mi lista de videos. Bueno, sin ir más lejos, este pequeño truquito, o como sea que le quieran llamar, me ha ayudado a poder comprar la mayor cantidad de monturas que pude conseguir por reputación en Pandaria, ya que pude farmear bastante rápido oro. En un día me pasé un día entero farmeando oro y me compré todas las monturas que había por reputación en Pandaria. Que si quieren que haga un video sobre monturas por reputación, bienvenido sea. Y no me puedo despedir, obviamente no me voy a despedir todavía, pero no me puedo despedir sin pedirles que se suscriban y que le den like al video y activen la campanita para seguir recibiendo videos. Este último tiempo he estado un poco complicado para subir videos porque estamos pasando por unos tiempos un poco complicados, pero la intención todavía existe. Quiero seguir ayudando a la comunidad Firestorm. Quiero seguir haciendo videos de World of Warcraft. Quizás implemente algunos otros tipos de videos de algún otro tipo, de algún otro juego, variados. Pero siempre va a estar el espacio de World of Warcraft en el canal, porque es un juego que juego desde muy chico y aún hoy, a mis 27 años, sigo jugando, así que imagínense lo mucho que me gusta. Y bueno, quiero darles las gracias a todos los que están suscritos, a todos los que miran los videos. Y ya vamos a hacer 200 suscriptores, que parece mentira, pero se puede. Y para todos aquellos que quieran hacer videos de World of Warcraft también y que quieran subir a YouTube y eso, solo háganlo. Grábense, diviértanse un rato. Si quieren lo hacen con audio, sin audio, como sea, no importa. Y súbanlo y quizás alguna otra persona, seguramente otra persona le va a ayudar para poder hacer cosas que quizás no podían. Así que con mucho cariño y respeto, un saludo muy grande de parte de Apelios Mod.